¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez estamos checando una Jeep. Esta Jeep el problema que tiene es el 3.8 el motor. Estamos viendo que el cilindro 1 tiene muchos problemas, muchas fallas de encendido. Chequeé la bujía, está un poquito, pues se veía que no estaba trabajando bien, la limpié ahorita. Pero ahorita lo que estoy checando es la compresión, porque veo que tiene buena chispa, aunque el cable no sirve. Lo saqué y el pedazo de alambre del cable se quedó adentro. Ahorita lo hice trabajar y sí se oye que tiene buen chispazo. La bujía ahorita se mira un poquito mojada, se ve que también está inyectando gasolina. Ahorita mi duda es la compresión, es lo que estoy checando en este momento. Este es el cilindro 1, el primero que va aquí, y ahorita estoy checando el 3. El cilindro 3, ahorita tengo las bobinas desconectadas para checar este test, porque a veces me daña la válvula. Si lo dejo con la corriente, a veces daña la valvulita que lleva el gauge para checar. Entonces siempre le quito la chispa mejor. Ahorita, como pueden ver, tengo desconectado lo que es el 1 y tengo el 3 en el que tengo el testeador ahorita. Miren, ahorita al encenderlo, luego miren hasta dónde dio el golpe. Este llegó a 100. Esa es buena compresión. Esa es una compresión muy buena. Ahorita lo que vamos a checar es nuevamente el cilindro 1 para que lo puedan ver. Ese, aunque se quede estareando, es muy poca la compresión que tiene. Estos motores son muy de que todo el tiempo se le salen arriba los balancines que van arriba, se salen y luego ya las válvulas no abren, no cierran, lo que causa que no haya compresión. Antes de llegar a eso, de quitar la tapa, vamos a checar nuevamente el 1 para que puedan ustedes ver a cuánto está. Esta es la válvula que les digo que a veces si no le quito la chispa la daña. Es la válvula que va adentro. Es como muy parecida a las válvulas del aire de las llantas. Esa valvulita también se cambia. Incluso yo creo que puede trabajar esa misma válvula como la de las llantas ahí. Este es el testeador de compresión que uso yo. Ahora lo voy a poner en el cilindro 1 y vamos a chequear a ver a cuánto nos da. Bueno, aquí voy a checar nuevamente, a ver, vamos a estarearle y vamos a ver a cuánto sube nuestro gauge. El otro ya vieron que estaba poquito más de 100. Vamos a estarear un poco y vamos a ver. Como pueden ver, este no sube casi nada. No sube casi nada, lo que me dice que ahí tenemos algún problema de compresión en el cilindro. No tiene compresión. Yo estoy casi seguro que va a ser el problema que les digo. Vamos a quitar la tapa y vamos a verificar a ver si hay algo suelto ahí. En un momento nos vamos a dar cuenta. Aquí nada más le vamos a quitar esos tornillos. Allá vamos a mover un poquito el cable nomás para que nos dé acceso, o los quitamos. Ahí nada más falta quitar uno ya. Lo quito y lo aviento para arriba el cableado para poder quitar los tornillos que van ahí atrás. Uso uno abajo y uno arriba. Y ahorita les muestro. Casi puedo decir que va a estar ahí algo arriba mal. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta en un minuto. Aquí le estoy quitando estos pequeños piquitos. Estos, como pueden ver, con el ganchito que los que ya conocen el canal todo el tiempo tengo en mi mano. Aquí le picamos y se levanta este. Acá el de este lado lo trae por acá. Este también creo que ya lo removí. A ver, déjame ver. Se le pica uno. Ahí. A ver. Y ahí está. Muchos tal vez se dirán que para qué me pongo a decir todas esas cosas. Pero realmente muchos muchos de los que ven el video pueden decir, pues yo ya sé todo eso, sí, pero muchos no. Y este canal pues para eso es, ¿verdad? Para que aprendamos hasta los más mínimos detalles, para hacer las cosas bien y no andar a jalones quebrando las cosas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a quitar ahorita estos cables. Ustedes, si aquí los cables tienen el orden que van, ¿verdad? Aquí en esta tapita, aquí dicen 1, 3 y 5. Pues ustedes le pueden poner una marca o un punto o algo si piensan que se pueden equivocar o algo, para
para que no cometan el error. Si todavía no están seguros, los pueden marcar cómo van, si quieren. Si ya saben cómo, pues no, ¿verdad? Nomás los quitan. Como quiera, acá también la bobina, ahí tiene el número del que es. Y el cilindro, como les digo, es el cilindro 1, es el 3 y luego es el 5 al final. Bueno, vamos a seguir adelante. Para quitar estos tornillos como los que estorban un poquito el intake como este, aquí lo que vamos a utilizar es un nudo de 1/4, como pueden ver. Aquí lo tengo ya, miren. Un nudo de 1/4, el dado de 8 milímetros y la extensión. Este es más que nada, es para este y para el último tornillo que está ahí abajo. Aquí se alcanza a ver la cabeza aquí. El de atrás va a ser uno largo, igual con el nudo y la extensión. Bueno, aquí ya lo aflojé. Ese yo nada más lo aflojo y luego le quito la extensión que viene siendo esta, porque como es muy corto el espacio, luego se puede quedar atorado ahí. Entonces nada más lo aflojamos bien, le damos para adelante, para atrás, que sienta que ya no está duro el tornillo, y ya lo saco y dejo lo que es el puro dado ahí. Y ahí, como pueden ver, ya está, el tornillo está arriba. Así igual vamos a hacer con el de atrás, a aflojarlo y todo. Si se puede salir todo ahí, pues que salga todo, y si no, igual. Aquí por el corto espacio que tiene, le quito el nudo y luego se atora. Pero ahí, miren, con el puro dado, ahí uno le va dando vuelta y ahí está ya afuera para que no batallen. Este último, ahorita como pueden ver, no es necesario quitarle el tornillo ni nada, el dado ni nada, ni la extensión. Aquí solito se viene muy bien. Ahí está. Como pueden ver, ahí se alcanza a ver la extensión y sale completo, miren, completamente con el nudo. Entonces ahorita ya solamente le vamos a remover estos de abajo, pero sí ya están más fáciles. Vamos a quitarlos para ver cómo se ve la tapa. Bueno, no cómo se ve la tapa, sino cómo se ve dentro de la tapa, perdón. Ahorita que ya tenemos todos los tornillos quitados, miren, los dos de aquí, el de arriba, el que está allá atrás, el de abajo, el de la esquina y el de allá hasta atrás, todos están quitados. Entonces vamos con un desarmador a hacer un poquito de palanca con cuidado, así como pueden ver, poquito, y vamos a ir aflojando toda la tapa para removerla. Vamos a checar bien que no hayan quedado, por ejemplo, estos un poquito apretados o que tengan un poco de rosca, para no dañar nada. A ver, checar que todo esté saliendo bien. A ver, atrás, que no haya quedado, a veces poquito puede que quede metido. Está suelto. Vamos a ver Ahí está la tapa. Este cable de aquí, más despacio. Ok, voy a quitar esto. Discúlpeme si no puedo muy bien, porque con una mano sí medio le batallo un poco, pero ahí va. Ahí está, amigos. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a checar bien. Déjame dejar la cámara poquito para mirar. Bueno, amigos, aquí ya chequé. No sé por qué, para empezar, no estaba ni pensando bien en el motor, que no tenía en mente bien el motor en el que estaba trabajando. Este sistema es un poquito diferente del que tenía en mente, pero igual sigue sin gustarme aquí en el cilindro 1 cómo se mueven las válvulas. Yo le estuve dando ahorita vuelta con el ratch al motor y no me gusta. Ahorita lo que voy a hacer, las demás yo veo que sí se mueven bien, abren y cierran bien hasta abajo. Esta en especial no me gusta. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a quitar la válvula aquí a mi gauge de compresión. Esa valvulita que está ahí se la voy a quitar. Voy a conectarlo al motor ahí donde va la bujía. Y aquí tengo ya la manguera. Voy a meterle aire y voy a darle vuelta al motor y voy a ver si sella. Si sella, debería de estar bien ahí moviéndose las válvulas y eso.
pero si no, es que sí estamos teniendo fuga, ¿sí? Que sí hay un problema. Voy a hacer esto y voy a compararla con el cilindro 3. El cilindro 3 se veía que estaba trabajando perfectamente. Si cuando le dé vuelta que él se pone duro, es que está perfectamente, pero este es el que yo tengo duda. Ahorita voy a hacer eso y ahorita les muestro. Voy primero a quitar la válvula y a conectar todo el equipo y ahorita les muestro. Bueno, aquí estoy checando la fuerza que hace. Vamos a ver el cilindro 3. Ay, casi por completo se va. Vamos a darle otra vuelta. Ay, se calla. Aquí estoy ahora checando el cilindro 1. Y por más que le doy vuelta, nunca deja de escucharse el sonido del aire. Sigue y sigue y sigue. Y nunca se calla. Aquí definitivamente tenemos un problema en la válvula. Ya sea el asiento o la válvula torcida, un problema. Hay que checar todo, ¿verdad? Lifter, todo lo que pueda haber ahí. Para esto hay que quitar la cabeza. Aquí ya vamos a ver si el cliente quiere que sigamos más adelante o a ver cómo se encuentra él económicamente. Pero como pueden escuchar aquí, por más que le doy yo, nunca deja de parar el aire. Está directamente, miren, no deja el aire. Aquí no hay compresión. Es el cilindro 1, no tiene compresión. Ahora sí ya lo comprobamos. Bueno, pues ahorita hasta aquí llegamos con el video. Ahorita lo que sigue es ver cuánto sale todo lo que es el trabajo. Hay que quitar la cabeza para ver si, como les digo, son los asientos de las válvulas, la válvula, o ver qué fue lo que le pasó. Al hacer esto de una vez vamos a quitar la otra, porque es mejor hacer el trabajo completo y que quede bien para que el motor quede trabajando un buen tiempo sin problemas, que solamente andar haciendo un lado y así. Vamos a checar todo y por el momento sería todo. Y gracias por el video y suscríbanse.